Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Pero antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre, gracias te damos, te bendecimos por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra una vez más, de poder ver en ella, Señor, la vida de nuestros hermanos, Señor, de los comienzos de la iglesia que nos inspiran a nosotros para seguir adelante. Padre, bendice a cada uno de los oyentes, de los que están viendo, Señor, este video, que sea de bendición lo que vamos a ver en esta noche, que tu presencia, Señor, nos esté rodeando en todo momento. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Bendice a los que están enfermos, Señor, levántalo, pon tu mano de sanidad. Los que están con problemas en su casa, en su hogar, que estés solucionando cada problema, Señor. Líbranos de toda esta pandemia que hay, Señor, en este tiempo, que tu presencia te trayendo salud, Señor, y fortaleza a tus hijos. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la clase pasada. En la clase pasada lo que vimos fue algo sobre el sermón que había dado Pablo en Antioquía de Pisidia y vimos las repercusiones que este sermón había tenido. Vimos que cuando Pablo y Bernabé ya dejaban la sinagoga, ya habían terminado, la gente les pidió que les hablaran de nuevo el sábado siguiente acerca de Cristo. Eso dice el versículo 42 de este capítulo que estamos viendo, capítulo 14, capítulo 14. Y muchos de los judíos y convertidos al judaísmo continuaron discutiendo el tema con Pablo y Bernabé acerca de la conclusión del culto. También durante la semana la noticia se esparció rápidamente acerca de las buenas nuevas traídas por Pablo y Bernabé a la sinagoga, y muchos de la ciudad dice que se reunieron para oír la palabra de Dios. Esas son algunas de las repercusiones que tuvo el sermón de Pablo ahí en Antioquía. Otra cosa es que los gentiles notaron la actitud de los judíos de digamos, autoexcluirse de las bendiciones del Evangelio, y se regocijaron, dice la palabra, y alabaron a Dios cuando oyeron que la palabra de Dios los incluía también a ellos, a los gentiles. Lucas señala que el propósito predeterminado de Dios no puede ser impedido. Los gentiles, que también habían sido elegidos para vida eterna, respondieron al mensaje de Pablo por medio de la fe. Y esto trajo aparejado la respuesta de los gentiles. El Evangelio había alcanzado finalmente a aquellos que estaban más lejos. Cuando habla de aquellos que estaban más lejos se refiere a los gentiles paganos. La respuesta de los gentiles trajo notas de gozo y de tristeza al mismo tiempo por el rechazo que hicieron los judíos. Lucas muestra también que la palabra de Dios continuó encontrando una respuesta favorable en la región. Mientras tanto, también los judíos incitaron a los dirigentes de la ciudad para levantarse contra Pablo y Bernabé a fin de poder
dañarles y poder impedir que ellos ejercieran su ministerio. Después dice que Pablo y Bernabé dejaron el distrito de Antioquía de Pisidia y partieron, dice la palabra, sacudiendo el polvo de sus pies. Y lo último que vimos el miércoles pasado fue los apóstoles Pablo y Bernabé en Iconio, que vimos allí también que después que llegaron a Iconio, los apóstoles entraron una vez más en la sinagoga y predicaron a Cristo, y Lucas nos da el bosquejo de lo que habló Pablo, pero dice que una gran multitud creyó, tanto judíos como griegos. Y habla también de que la presencia del Espíritu Santo es evidente a través de la audacia del testimonio de los apóstoles y las señales y maravillas que eran hechos por sus manos. Pero también encontramos en Iconio la oposición por parte de los judíos, de algunos magistrados y algunos de que estaban en autoridad en contra de los apóstoles, y la ciudad dice que llegó a estar dividida entre aquellos que creían en Pablo y en Bernabé, lo que ellos decían y lo que estaban predicando, y otros que estaban en contra. Bueno, más o menos hasta ahí es lo que nosotros vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a leer Hechos 14, pero antes, 14:8, pero antes les quiero mostrar la escena de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver a Pablo y a Bernabé en la ciudad de Listra. Y aquí en Listra ocurrieron algunas cosas que son estos acontecimientos, estos tres acontecimientos principalmente, que primero que Pablo y Bernabé oraron por una persona que estaba cojo de nacimiento, y este hombre fue sanado milagrosamente. Esto hizo que muchos de la ciudad, que era Listra una ciudad muy idólatra, hicieron que los adoraran a Pablo y a Bernabé como dioses que se habían encarnado. Ellos decían que era Zeus y Mercurio, Júpiter y Mercurio, mejor dicho, o Zeus en los dioses griegos, y bueno, no recuerdo, ya lo vamos a ver, pero más o menos les quiero anticipar lo que vamos a ver. Y después tenemos el apedreamiento de Pablo en Listra, que ya también vamos a ver algo. Pero para que más o menos nos ubiquemos, en el mapa, perdón, quería mostrarle el mapa. Ahí tenemos nosotros, hoy vamos a ver a los apóstoles predicando el evangelio en estas dos ciudades, en Listra y en Derbe. Estaban separadas solamente por 48 kilómetros, pero ya vamos a ver lo que nos va diciendo la palabra del Señor. Pero vamos a leer entonces Hechos 14, versículo 8. Vamos a leer primeramente hasta versículo 8 hasta el 10. Versículo 8 al 10, vamos a ir leyendo por partes. Dice así la palabra de Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento,
que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hasta ahí nomás. Pero nosotros vemos entonces aquí vemos nosotros el primer contacto que tiene Pablo con la gente. Pero quería antes referirme a un comentario que está en Hechos 16, 1 y 2. Lo vamos a leer primeramente, porque saben que Listra era la ciudad donde vivía Timoteo. Aquí empieza a tomar contacto Pablo con Timoteo. Fíjese, Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y de aquí, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bien, entonces lo que yo quería hacerles notar era que Listra era la ciudad de Timoteo. En Listra no había sinagoga, pero sí había unos pocos judíos. Y una mujer judía, Eunice, que era la mamá de Timoteo, se había casado con un griego. Probablemente este hombre era de posición y tenía fortuna, pero había muerto. O sea, Eunice estaba viuda y vivía con su madre Loida y su hijo Timoteo. Es posible que este hogar haya hospedado a los apóstoles cuando fueron a Listra por primera vez. Timoteo nunca había sido circuncidado. Bien, entonces lo vemos aquí a Pablo y a Bernabé llegando a la ciudad de Listra, pero como les decía recién, no había sinagoga, no había contactos. Ellos se contactan con esta familia, con Eunice, Loida y Timoteo. Bien, vamos a ver ahora el milagro que leímos recién de este cojo, dice. Como no disponían de una sinagoga, la predicación de Pablo y Bernabé se realizó en las calles y en las casas. Eso es lo que estábamos diciendo. Quizá a la entrada de un templo, en el mercado, se encontraron con este hombre pidiendo limosna, que dice la palabra que era inválido de nacimiento. Quizá este inválido ya había oído hablar del Señor, del Dios de los judíos, pero escuchó el mensaje de Pablo con gran interés, dice la palabra, y quizá el apóstol estaba hablando de la fe, seguramente de la fe en Jesús y de la salvación, ¿no es cierto? Y el inválido atrajo la atención de Pablo, y este notó que el enfermo, dice la palabra, tenía fe suficiente como para ser sanado. Pablo le ordenó que se pusiera de pie y este se levantó y, dice la palabra, comenzó a caminar. Pero el asunto no quedó allí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer versículo 11 hasta el 15. Fíjense. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra.
Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ya vamos a continuar leyendo, pero fíjense este acontecimiento, esto que ocurre, de que al ver el milagro, esta gente quiere adorarlos a los dos apóstoles. Vamos a ver la idolatría esta que se manifiesta en este acontecimiento y que había en esta ciudad en Listra. Como era una sociedad pagana, la gente dedujo que los dioses habían tomado forma humana y habían venido a su ciudad. Dado que estaban familiarizados con los mitos de los dioses romanos y de los dioses griegos, era natural que concluyeran que los dioses los podían visitar tomando forma humana. Como Bernabé era el mayor y el más reservado, se le identificó con Zeus, o sea Júpiter, dios principal romano, la suprema deidad y el guardián especial de la ciudad. Pablo era el que llevaba la palabra y el menor de los dos, por lo tanto se asemejaba a Hermes o Mercurio, equivalente al dios romano, equivalente a Mercurio, el dios romano, ¿no es cierto?, que era el mensajero de los dioses. Vamos a ir. Dado que la gente comenzó a hablar en lenguaje licaónico, posiblemente Pablo y Bernabé no entendieran lo que decían cuando los identificaban con Zeus y Hermes. El templo del dios patrono de la ciudad estaba situado fuera de los muros de la ciudad. El sacerdote de Zeus, el hombre principal en Listra, determinó, dice la palabra, ofrecer un sacrificio, sacrificios, dice, de toros, ¿no es cierto?, para celebrar el gran acontecimiento. Dice que trajo toros adornados con guirnaldas hasta la entrada que llevaba a la zona del templo. Los apóstoles intervinieron inmediatamente y dice la palabra que rasgaron sus vestidos en señal de repugnancia por este acto tan blasfemo. Ellos señalaron que también eran hombres y que predicaban el evangelio para que la gente conociera al Dios viviente. Pero vamos a ver un poquito más, vamos a leer ahora versículo del 15, vamos a volver a leer el 15 y vamos a leer hasta el 18. Fíjense lo que dice la palabra, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Dice, difícilmente lograron controlar esto de que la gente le ofreciera sacrificio. Pero vamos a ver el testimonio de Pablo. Dice aquí la palabra que
Un segundito. Dice aquí la palabra que Pablo aprovechó la ocasión para enseñar a la gente acerca del Dios viviente. Eso dice en el versículo 15. Comenzó con la verdad fundamental en religión de que hay un solo Dios en el cual es el creador, y explicó que él era el mensajero de ese Dios viviente. Los dioses de los licaónicos, Zeus y Hermes, eran falsos. Fíjense ustedes la valentía para decir en medio de la multitud que esos dioses eran falsos, ¿no? Es decir, no tenían existencia real. Este Dios no había dejado de dar testimonio de sí mismo. Sus actos de bondad manifestados en lluvias del cielo y en estaciones llenas de frutos producían alimento y alegría para ellos. En otros tiempos, este Dios había permitido que las naciones siguieran sus propios deseos. Sin embargo, había llegado la hora cuando cada nación era responsable de responder al Creador en adoración y en obediencia. No era correcto entonces que la gente ofreciera a hombres o ídolos la adoración y lealtad que le pertenecían al Creador. Este fue el testimonio que Pablo dio en Listra, pero como el enemigo no duerme, comenzó nuevamente la persecución hacia los apóstoles. Vamos a leer versículo 19. Versículo 19. Y 20, vamos a leer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, fíjense, lo apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense ustedes cómo el enemigo no duerme. La gente ya estaba glorificando al Señor, estaba dando gloria a Dios, y las noticias del trabajo de los apóstoles en Listra llegaron hasta Antioquía e Iconio. Los judíos celosos que se oponían al éxito del evangelio entre los gentiles se movieron entre las multitudes emotivas y aquellos que eran inconstantes, y les persuadieron de que los apóstoles estaban enseñando cosas equivocadas. Estos lograron fácilmente incitar a las masas para que apedrearan a los apóstoles. Dado que Pablo era quien llevaba siempre la palabra, fue él el objeto principal del apedreamiento. Sus adversarios lo llevaron, dice la palabra, fuera de la ciudad, y pensando que estaba muerto lo dejaron ahí tirado, pero dice que los discípulos lo rodearon y quizá estaban pensando que Pablo ya estaba muerto ahí, los hermanos, pero dice la palabra que se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente, ayudado por Bernabé, Pablo fue a Derbe, que estaba distante a unos 48 kilómetros de allí, aunque Lucas evita afirmar que habían matado a Pablo. El hecho de que fue capaz de viajar al día siguiente sugiere que la recuperación de Pablo fue una recuperación milagrosa, porque para ahí nomás se levantó, dice, al otro día ya salió de nuevo. Qué tremendo la perseverancia de Pablo, un ejemplo para todos nosotros. Pero vamos a leer ahora
en Hechos 14, capítulo 20 al 28, dice la palabra: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a dejar luego el regreso, ya vamos a leer versículo 24 al 28. Pero nosotros tenemos que Pablo y Bernabé van a Derbe antes de regresar. Ya estaba terminando este primer viaje misionero, pero van a Derbe. Y Derbe era una ciudad pequeña en la que Pablo y Bernabé predicaron sin que aparentemente ocurrieran incidentes significativos, para que Lucas los considerara dignos de ser registrados. Así que él menciona que se hicieron muchos discípulos en Derbe, implicando que un gran porcentaje de los habitantes de esa pequeña ciudad se convirtió al Señor. Bien, después de terminar la obra en Derbe, Pablo volvió a visitar, dice, a los nuevos discípulos en Listra, Iconio y Antioquía. Ahora vamos a ver nosotros cuáles son las razones por las cuales Pablo volvió, como dice aquí la palabra, a visitar las iglesias. Vamos a ver porque es importante este punto. Dice esto el versículo 21 al 23, que Pablo volvió a visitar los nuevos discípulos en Listra, Iconio y Antioquía. Dado que hacía muy poco tiempo que las iglesias se habían establecido en esas ciudades, era importante que recibieran más enseñanza en cuanto al Evangelio, para ayudarles a resolver cualquier problema que pudiera haber surgido y para darles valor para enfrentar la persecución. Los nuevos cristianos necesitaban comprender que su fe no les iba a librar de ser perseguidos. La entrada al reino de Dios era por una puerta muy angosta y difícil. El reino de Dios, que era un concepto judío, se usaba muy poco entre los gentiles. Otra razón para volver a visitar a las nuevas iglesias era la de nombrar a ancianos. Las iglesias necesitaban algo de organización, especialmente aquellas entre los gentiles que eran independientes de la sinagoga. Lucas menciona que constituyeron a ancianos en cada iglesia. Vamos a ir. La palabra nombrar, que también significa ordenar, originalmente denotaba una elección por aclamación. El significado original de la palabra pudo haberse usado para referirse a una elección popular. Parece ser que la elección en este caso fue guiada por los apóstoles. La organización de la iglesia bajo la dirección de los presbíteros o ancianos probablemente fue derivada
de cómo estaba organizada la sinagoga judía. Los ancianos eran los responsables de dirigir los cultos de la iglesia después de la elección de los ancianos. Después de la elección de los ancianos, la iglesia pasó un tiempo orando y ayunando. Lucas no menciona aquí acerca de la imposición de manos que hubiesen hecho Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Pero ellos se encomendaron a los ancianos y a toda la iglesia del Señor antes de regresar a Antioquía de Siria. Y vamos a ver ahora la última parte de este capítulo, y con esto vamos a terminar la mitad del libro. De hecho, ya estamos terminando la mitad, capítulo 14, son 28 capítulos, así que faltan otros 14, pero dice así la palabra del Señor. El regreso a Antioquía de Siria. Recuerden que tenemos dos Antioquías. Antioquía de Pisidia, que estaba en Asia Menor, y Antioquía de Siria, que estaba al norte de Palestina. Entonces ellos ahora estaban por volver a Antioquía de Siria. Y dice la palabra que pasando luego por Pisidia, versículo 24 del capítulo 14, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bien, nosotros tenemos entonces el regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía de Siria. Pero dice la palabra que el regreso desde Antioquía de Pisidia hasta Perge requería solamente unos pocos días. Ya vamos a ver un poquito el mapa y vamos a ver cómo regresan Pablo y Bernabé. Los apóstoles utilizaron su tiempo predicando el evangelio en Perge mientras esperaban un barco en Atalía. Atalía era el puerto de Perge. Ellos regresaron a Antioquía, dice, de Siria, después de una ausencia aproximadamente. La ausencia fue entre 18 meses más o menos aproximadamente. Habían realizado la tarea para lo cual habían sido enviados. Los apóstoles presentaron el informe de su misión a la iglesia y lo que habían hecho en la obra. Lucas no menciona los peligros ni la oposición con la cual se enfrentaron los apóstoles. Tampoco se hace hincapié en las estadísticas. La apertura de la puerta de la fe a los gentiles, como dicen los apóstoles, era la meta y el cumplimiento de la misión. Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles habían entrado al reino por la puerta de la fe en Jesucristo, y no por la fe en la circuncisión y la ley de los judíos. Pablo y Bernabé continuaron compartiendo con la iglesia de Antioquía, dice, un tiempo prolongado todas estas cosas. Pero yo quería mostrarle ahora un mapa de cómo fue el regreso. Ellos desde Derbe volvieron nuevamente a Listra, volvieron a Iconio, de Iconio pasaron a Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia pasaron a Perge, o Atalía, que era el puerto de Perge, y de allí ya tomaron el barco para volver a Antioquía de Siria. Este fue el regreso de los apóstoles, que regresaron con alegría, con gozo de haber cumplido la misión en este primer
viaje misionero. Pero quería destacar esta entrega de los discípulos, esta entrega de los apóstoles a la predicación del Evangelio. Fíjense cómo estos hombres vivían por el Señor, vivían para el Señor. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que concientizarnos de que ya no vivimos para nosotros. Dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, dice la palabra. Nosotros, al ver qué dedicación pusieron estos hombres a la predicación del Evangelio, mientras ellos seguían, ¿no es cierto?, con su vida, pero habían recibido el llamado del Señor a través del Espíritu Santo de ir y predicar a los gentiles. Ellos se sentían que le pertenecían al Señor. Y queridos hermanos, yo quería invitarle en este tiempo al meditar en estas palabras que estamos viendo en el libro de Hechos, a que mientras nosotros hacemos lo que estamos haciendo todos los días, mientras nos dedicamos a nuestras actividades, mientras los días van pasando, ¿no es cierto?, que podamos sentirnos que le pertenecemos al Señor y como parte del pueblo de Dios, como hijos de Él, nosotros mantengámonos en comunión con Él y cumpliendo con la misión que Él nos ha dado de ser testimonio, de ser luz. Dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y queridos hermanos, que en este tiempo de mucha necesidad para la gente, nosotros podamos levantar nuestro espíritu al Señor y poder alumbrar como Él quiere que nosotros alumbremos a los demás a través de nuestro ejemplo, a lo mejor no hablando tanto, sino más bien siendo luz, siendo testimonio con nuestra conducta y con nuestro ejemplo. Que Dios nos ayude en este tiempo, y así como vemos nosotros la obra que estos dos apóstoles llevaron a cabo en todos estos lugares, que en el lugar donde estamos, donde Dios nos ha puesto, podamos nosotros alumbrar. Dice una vieja canción, brilla en el sitio donde estés. Que podamos brillar, queridos hermanos, que podamos alumbrar. Y esto significa ser de bendición a todo el mundo, a este mundo desesperanzado, este mundo que muchas veces está sin rumbo, que podamos dar una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por el estudio de esta noche, por ver la vida de Pablo y Bernabé, dos siervos tuyos, Señor, que se entregaron tanto a la predicación y a viajar y a gastar su vida, Señor, en servicio a ti. Padre, ayúdanos para poder tomar estos ejemplos para nuestras vidas, que podamos allí donde tú nos has puesto, Señor, ser luz, ser testimonio, poder ser de bendición para muchos, Padre. Gracias te damos. Bendigo, Señor, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de la familia que nos están escuchando, y que tu presencia esté con cada uno. En este tiempo de tanta necesidad, Señor, sana a los enfermos, levanta, Señor, a aquellos que están desanimados, a los que están oprimidos, Señor, sean liberados por la obra de tu poder, así como lo hiciste en la época, en los comienzos de la iglesia primitiva, Padre. Gracias te damos, te bendecimos, y bendice a cada uno de mis hermanos, de aquellos que están viendo este video, que tu presencia esté con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Que tengan una hermosa y bendecida semana.